Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puede. Bien, nuevamente le damos las gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en estos estudios que estamos teniendo en cuanto a los testigos de Jehová y los argumentos que supuestamente ellos dicen que prueban que Jesús no es Dios. Jesús no es Dios por tal argumento. Hoy vamos a estudiar el argumento número 10, que es Jesús no es Dios porque lo vieron. Y a Dios nadie lo ha visto. Entonces, como a Jesús lo vieron, entonces Jesús no es Dios. Juan capítulo 1, versículo 18. Ese es el argumento que vamos a estudiar hoy en esta clase, así es que quédese con nosotros. Gracias, le doy nuevamente por compartir estos videos con sus amistades en las diferentes plataformas digitales, ¿verdad? En Facebook, en YouTube, con sus amistades, en diferentes lugares que han compartido estos mensajes. Le agradecemos por ello y síganos ayudando con este esfuerzo de compartir la palabra de Dios. Bien, vamos entonces a la diapositivas. Bien, como les decía, vamos a estudiar el argumento número 10, los testigos de Jehová. Jesús no es Dios porque a Jesús lo vieron y a Dios nadie lo ha visto. Entonces, a Jesús lo vieron, entonces pues Jesús no es Dios, que a Jesús lo vieron. Ese es el argumento de Juan capítulo 1, versículo 18. Aquí están los pasajes. Los pasajes dicen, Juan capítulo 1, versículo 18, estoy usando, voy a usar nada más, única y exclusivamente la versión de pasta gris de los testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo. La versión de pasta gris, no la pasta negra, pasta gris. Y el interlineal del reino de los testigos de Jehová, la impresión más nueva también. En dado caso que no utilice alguna de estas versiones o utilice otra herramienta, pues se lo voy a dejar saber que no estoy utilizando tal herramienta. Pero usted puede encontrar esto, si usted tiene una Biblia gris de los testigos de Jehová de pasta gris, va a encontrar exactamente como está ahí. O si tiene el interlineal también de los testigos de Jehová, pues va a encontrar exactamente lo que voy a mostrar en pantalla. Bien, pasajes. En Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios ningún ser humano lo ha visto. Dice la versión pasta gris. Jamás. El Dios unigénito, que está junto al Padre, Él es el que nos ha explicado cómo es Él. Éxodo 33:20, pero añadió, no puedes ver mi rostro porque ningún ser humano puede verme y seguir con vida. ¿Ok? Entonces, vemos ahí, este es el argumento, dicen, bueno, a Dios nadie lo ha visto. Y si ustedes dicen que Jesús es Dios, a Jesús lo vieron, entonces Jesús no puede ser Dios porque a Jesús lo vieron. Y a Dios nadie lo ha visto. Bien, nada más quiero señalar aquí, bueno, no sé si ahorita lo traigo en la diapositiva más adelante. Sí, en la siguiente diapositiva lo vemos, solo explico eso. Entonces, el argumento es ese. A Dios nadie lo ha visto. A Jesús lo vieron. Por lo tanto, Jesús no es Dios. Entonces, punto número 1. A Dios nadie lo ha visto. Punto número 2. A Jesús lo vieron. Conclusión. Por lo tanto, Jesús no es Dios. Porque lo vieron. Ok. Quiero que vaya al interlineal en Juan capítulo 1, versículo 18. Juan capítulo 1, versículo 18. Si usted tiene el interlineal del reino de los testigos de Jehová, pues vaya ahí a su interlineal del reino de los testigos de Jehová. Esto no es un interlineal de nadie más, es un interlineal de los testigos de Jehová. ¿Ok? Déjenme regresar a esa diapositiva que se me movió aquí todo. Ahí está. Y activo la pluma. Dice... ¿Recuerdan ustedes, si usted es testigo de Jehová, o la explicación que le dan en cuanto a Juan 1:1? En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y le dicen, no, debe ser traducido como un Dios porque no tiene el artículo definido. Entonces, cada vez que no aparece el artículo definido, debe de traducirse como un Dios. Cuando tiene el artículo definido, sería Dios.
con D mayúscula. Si no lo tiene, es un Dios diferente del Dios verdadero. Esa es la explicación que nos dan en Juan 1:1. Y aquí, ellos mismos en el versículo 18 violan su propia regla que han establecido. ¿Por qué? Porque el primer Dios, este de aquí, del versículo 18, Juan 1:18, no tiene artículo definido. No está aquí y no está acá. ¿Ok? No tiene artículo definido. No dice el Dios. ¿Ok? Nada más dice Dios. Entonces, según la regla de interpretación que los testigos de Jehová han establecido, por medio de la cual ellos defienden que Juan 1:1 debe de ser traducido en cuanto a Cristo como un Dios, no como Dios. Entonces, por esa misma regla de interpretación, aquí deberíamos de poner un Dios, porque no tiene artículo definido. Entonces, un Dios dice, a un Dios ningún ser humano lo ha visto. Así debería de quedar, según la regla de los testigos de Jehová. A un Dios nadie lo ha visto, sino que el unigénito Dios. Ahora, aquí está lo interesante. Mientras que este Dios de aquí, o esta palabra Dios, ¿verdad?, de aquí, no tiene el artículo definido, por lo tanto debería ser traducido según las reglas de traducción de los testigos de Jehová. Debería ser traducido como un Dios. Este de acá sí tiene el artículo definido. Aquí está. El Teos. Entonces, aquí este es Dios, ¿verdad? Aquí está Dios y el artículo definido. Entonces, deberíamos de decir el Dios, así como dice su versión. Fíjese cómo dice la misma traducción, pasta gris, dice el Dios unigénito. Tiene el artículo definido. Por lo tanto, esta G de aquí, de God, o de Dios, la D aquí lo ponen con mayúscula, aquí, la G mayúscula en inglés, ¿verdad? Aquí lo ponen con minúscula, pero según su regla de interpretación, aquí debería decir Dios con D mayúscula. Aquí, Dios. ¿Por qué? Porque según su regla de interpretación, este Dios, este Teos, ¿verdad?, de aquí, este Teos, tiene el artículo definido. El ¿verdad? Teos. Teos, Entonces, el Dios, ¿verdad? Este es este de aquí. Y este es la palabra Dios. Entonces, vemos que mientras ellos tratan de probar que Jesús no es Dios con este texto, en realidad el texto está probando que Jesús es el Dios. ¿Me explico? El Dios, no un Dios, porque acá a este Dios primero de aquí deberían de ponerle el un Dios según su propia explicación, porque no tiene el artículo, ¿verdad?, ahí, el un o el Dios, más bien, debería de ser un Dios. Entonces, lejos de probar este pasaje que Jesús no es Dios, prueba que Jesús es el Dios con el artículo, ¿verdad?, definido, el Teos, el Dios. Entonces, el Padre sería un Dios y Cristo sería el Dios. Creo que está sonando mi teléfono. No sé si alguien me está llamando. Bien. Me sacó de concentración el sonido. ¿En qué estaba? Entonces, el un Dios, ¿verdad?, porque no tiene artículo definido, según las reglas de interpretación de los testigos de Jehová, debería decir un Dios. El un Dios, al un Dios nadie lo ha visto jamás. Pero el Dios, ¿verdad?, como dice en su versión, el Dios unigénito, o el único, ¿verdad?, Él nos lo ha dado a conocer. Entonces, lejos de probar que Jesús no es Dios, el pasaje mismo en el Eternidad de los Reinos de los Testigos de Jehová prueban que Jesús es el Dios. No un Dios, sino el Dios, con el artículo ahí
que aparece. Bien, seguimos. Entonces el pasaje, lejos de decir que Jesús no es Dios, este pasaje dice que Jesús es Dios. ¿Y por qué sabemos que Jesús es Dios? Porque ¿cuántos dioses verdaderos hay según la Biblia? Nada más uno. Hay un solo Dios verdadero. Y si a Jesús se le llama Dios, ¿entonces Jesús es un Dios falso? No, obviamente es el Dios verdadero. Pero ¿y luego el Padre? Pues es Dios verdadero, porque ya vimos Deuteronomio 6:4, ¿verdad? Este versículo claramente se refiere a que nadie ha visto a Dios en su esencia, ¿verdad? Nadie ha visto a Dios en su esencia, en lo que Él es. Recordemos que Dios es espíritu. Nadie lo ha visto en su esencia. Y este pasaje obviamente hace referencia al Padre y hace referencia al Hijo. El Hijo dando a conocer al Padre. Tanto el Padre es Dios como el Hijo es Dios. Y no son dioses diferentes, ni uno mayor, ni superior, ni inferior, ni un Dios. No, son el único Dios verdadero, porque no hay otro Dios, hay un solo Dios verdadero. ¿Ok? Seguimos. El argumento que va a salir inmediatamente después de esto es, sí, pero Dios es espíritu y un espíritu no se puede ver. Esto estaba leyendo en uno de los... olvidé apuntar en donde lo leí de los escritos de los testigos de Jehová. Pero decían, Dios es espíritu, nadie lo puede ver. Entonces, a Jesús lo vieron, entonces Jesús no es Dios. Porque tienen un conflicto ahí en su manera de interpretar la Biblia. Tenemos que entender que es cierto, Dios es espíritu. A Dios se le llama el invisible, porque es invisible al ojo humano. Pero solamente las personas, cuando Juan 1:18 aparece, las personas no vieron la parte espiritual de Jesús. No vieron la parte de la deidad de Él, vieron su cuerpo. Ahora, los testigos de Jehová afirman esto que les estoy diciendo. Por ejemplo, en la página 210 de qué enseña realmente la Biblia. Y por aquí lo tenía. Ay, ¿dónde lo dejé? Ay, no sé dónde lo puse. Tengo un montón de libros aquí. Pero busque la página 210 de qué enseña realmente la Biblia. Y los testigos creen que todo ser humano tiene un espíritu. Y Dios es espíritu. Ellos dicen que espíritu es una energía. Entonces Dios es una energía, porque Dios es espíritu. Entonces, Dios, al ser espíritu, sigue siendo una persona. Aunque ese es un ser espiritual, sigue siendo una persona. Nosotros tenemos un espíritu, y los testigos de Jehová lo afirman. Dice que los seres humanos tenemos un espíritu, una fuerza invisible, que es como una fuerza invisible en nosotros. Note, una fuerza invisible. Así como Dios es espíritu y es invisible, no lo podemos ver en nuestros ojos, nuestro espíritu, el espíritu humano, también es invisible. Ellos mismos lo dicen en qué enseña realmente la Biblia, página 210. Entonces, aunque está en nosotros, usted y yo tenemos un espíritu y los testigos lo aceptan. Página 210, vuelvo a decirlo. No lo vemos. ¿Qué es lo único que vemos? ¿O qué es lo que usted ve de mí? Usted está viendo mi cuerpo físico, no está viendo mi espíritu. Porque mi espíritu es invisible, así como Dios es invisible. Entonces, ¿qué es lo que vieron de Jesús? O aquellas personas que vivían en esa época, pues vieron su cuerpo físico, no vieron su parte espiritual, no vieron su deidad, vieron su cuerpo, es lo que vieron, ¿ok? Lo físico. Permítame un momento porque ya están insistiendo mucho, no voy a hacer algo urgente. Deme un momento. Bien, gracias por esperarnos. Entonces decíamos que Dios es espíritu, nadie lo puede ver.
nosotros tenemos un espíritu, no podemos ver a nuestro propio espíritu, sí, pero sí podemos ver la parte de la carne, el cuerpo, ¿verdad? Y como les digo, esto lo aceptan los testigos de Jehová porque lo declaran y o lo enseñan en qué enseña realmente la Biblia, página 210. Léalo por favor. Bien, seguimos entonces. ¿Qué es lo que las personas vieron de Jesús? Ok, si al menos todo ser humano, y estoy diciendo al menos porque los testigos aceptan que todo ser humano tiene un cuerpo y tiene un espíritu. ¿Qué es lo que vieron de Jesús? Si Jesús tuvo un cuerpo y para que el cuerpo tenga vida tiene que tener un espíritu, ¿qué es lo que vieron de Jesús? Las personas. ¿Su espíritu? No, el espíritu es invisible. Juan 1:14. Lo que vieron fue el cuerpo físico de Jesús. ¿Ok? No ese ser, ¿verdad? No su deidad. Recuerde, ¿verdad? Que existía en forma de Dios y tuvo que tomar forma de siervo. Dice Juan 1:14. Ahí mismo en el contexto, simplemente regresando 4 versículos hacia atrás, dice, y la palabra o el verbo llegó a ser carne. ¿Sí lo nota? Entonces, ¿qué es lo que las personas vieron en el 18? El cuerpo de Jesús. El cuerpo de carne de Jesús. ¿Ok? No su parte espiritual. El cuerpo de carne. Y la palabra llegó a ser carne y vivió entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la que corresponde a un hijo unigénito de parte de su Padre. Y estaba lleno de favor divino y de verdad. Es una traducción medio extraña que no vamos a ir a la interlineal para no hacer tanto tiempo, pero vamos a lo importante. La palabra llegó a ser carne, que es lo que nos importa aquí. ¿Qué es lo que vieron? La carne, el cuerpo que tomó Jesús. Hebreos capítulo 2, versículo 14, también Biblia de los Testigos de Jehová, dice, por lo tanto, ya que estos son hijos, son de carne y hueso, él también, hablando de Jesús, él también llegó a ser de carne y hueso. Entonces, ¿qué es lo que vieron? Su cuerpo físico. Para que mediante su muerte pudiera acabar con el que tiene los medios para causar la muerte, es decir, el diablo. Entonces, hasta estos 2 versículos, que es en el contexto, antes de llegar al 18, cuando dice a Dios nadie lo vio, el unigénito del Padre, Él no lo ha dado a conocer. ¿Qué es lo que las personas vieron? Pues vieron el cuerpo de carne de Jesús, vieron su carne y ese cuerpo con un esqueleto, con carne, con músculos, como usted y como yo, ese cuerpo físico. ¿Ok? Seguimos. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, quien aunque existía en forma de Dios, note, existía en forma de Dios, y Dios es espíritu. Juan 4:24, Dios es espíritu. Y Jesús existía en forma de Dios, ¿verdad? No pensó en quitarle el lugar a Dios y hacerse igual a Él. No, más bien dejó todo lo que tenía y tomó la forma de un esclavo y se convirtió en un ser humano. ¿Ok? ¿Qué es lo que vieron de Jesús? Su humanidad, ¿verdad? Su cuerpo físico. No el que existía en forma de Dios. Se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, así una muerte, más cuando vino como hombre. Entonces, ¿qué vieron de Jesús? Su cuerpo de hombre. Se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, así una muerte de un madero de tormento. El apóstol Juan se está refiriendo a la esencia de Dios, en Juan 1:18, de la que nadie ha visto con ojo humano esa esencia de Dios, porque Dios obviamente es espíritu. ¿Qué es lo que vieron? Bueno, aquellas personas en aquel tiempo, en Juan 1:18, vieron el cuerpo, la carne, los huesos del cuerpo humano o de hombre que tomó Jesús. Recuerde, Jesús existía en forma de Dios y Dios es espíritu. Entonces, no vieron su parte espiritual de Jesús, vieron su cuerpo. ¿Ok? Es lo que vieron. Seguimos entonces. Ahora vamos al argumento y vamos a entrar en el argumento. Y dicen, pero ahí dice, nadie ha visto a Dios.
Nadie ha visto su rostro. Si junta usted Juan 1:18 y Éxodo 32:20 dice, ningún ser humano ha visto jamás a Dios. El Dios unigénito. O sea, ahí dice Dios, ¿verdad? Y otra vez, el Dios, con el artículo definido, el Dios, no un Dios, el Dios, ¿verdad? Está junto al Padre, el que es Él que nos ha explicado cómo es Él. En Éxodo 33:20 dice, pero añadió, no puedes ver mi rostro, porque ningún ser humano puede verme y seguir con vida. Entonces tenemos el argumento aquí, nadie ha visto a Dios, nadie ha visto su rostro. Ok. Pero como les decía, se refiere a la esencia de Dios, a la naturaleza de Dios. Nadie lo ha visto a Dios como es. Y en Juan 1:18 se refiere al Padre, ¿verdad? Porque está hablando del Hijo dando a conocer al Padre. Y tampoco nadie ha visto a Dios en su esencia, en su naturaleza, ¿verdad? En la divinidad completa. Entonces, tenemos que nadie ha visto a Dios. Ni su rostro. Y pues si no lo han visto, podríamos decir que ni escuchado la voz de Dios nunca, ¿verdad? Entonces, si nadie ha visto a Dios jamás, ¿por qué Isaías dice que lo vio y lo escuchó? ¿Por qué Isaías dice que vio a Dios y escuchó la voz de Dios? ¿Por qué Isaías lo vio? Y lo dice literalmente, lo vio. Usted puede leer todo Isaías, pero me voy a enfocar en 3 versículos nada más para que atañen al punto. Usted puede leerlo tranquilamente todo, ¿verdad? Todo completo. Déjenme regresar porque se me cambian aquí las diapositivas. Aquí está. Ya está fallando el mouse. Isaías 6:1. En el año en que murió el rey Usías, fíjese cómo dice Isaías. Vi a Jehová. ¿Qué dice que sucedió? Isaías vio a Jehová. Vi a Jehová. ¿Vio Isaías a Jehová? Sí. Sentado en un trono alto y las faldas de su túnica llenaban el templo. Isaías 6:5. Isaías se dio cuenta de que había visto a Jehová y nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Por eso Isaías dice, ay de mí, puedo darme por muerto. Note lo que dice, puedo darme por muerto. Aquí está. ¿Por qué, Isaías? Porque soy hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros y mis ojos han visto, ¿verdad? Mis ojos han visto al mismo Jehová. ¿Los ojos de Isaías a quién vieron? Al mismo Jehová. Vi a Jehová, dice Isaías. Me puedo dar por muerto ya. Voy a morir. Porque he visto con mis ojos a Jehová de los ejércitos. Isaías 6:8. Isaías no solamente vio a Jehová, Isaías escuchó la voz de Jehová. Entonces oí la voz de ¿quién? De Jehová, diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Por qué Jehová dice por nosotros? Interesante para tratar después. Y yo dije, aquí estoy, yo, envíame a mí. Entonces, si nadie ha visto a Dios nunca y continuar con vida, ¿a quién vio Isaías? Porque dice Isaías, vi a Jehová. Y Isaías nos dice, no nos dice como en otras partes de la escritura que dicen, yo estando en visión vi, no. O yo estando en un sueño, no. No, dice, vi con mis ojos al mismo Jehová. Y dije yo mismo, puedo darme por muerto. Porque lo he visto con mis ojos. ¿A quién vio Isaías con sus ojos? A Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Ahora, si hacemos unas preguntas en cuanto a esto. ¿A quién vio Isaías según el versículo 1? A Jehová. ¿Miró Isaías a Jehová con sus ojos? ¿Sí o no? Según el versículo 5. El versículo 5 nos dice que sí. Isaías dice, mis ojos han visto
a Jehová. Entonces, Isaías vio a Jehová. Isaías lo vio con sus ojos. ¿Ok? Isaías escuchó, obviamente con sus oídos, la voz de Jehová. Versículo 8. ¿Escuchó Isaías la voz de Jehová? ¿Sí o no? ¿Vio con sus ojos Isaías a Jehová? ¿Sí o no? Sí. Ahora, si nadie ha visto a Dios, ni ha escuchado la voz de Dios nunca, ¿a quién vio Isaías con sus ojos y escuchó con sus oídos? ¿Qué Dios fue el que vio a Isaías? Porque según los testigos de Jehová dicen, no, en Juan 1:18 dice que ningún ser humano jamás ha visto a Dios. Pero aquí nos dice que Isaías vio a Dios con sus ojos. E Isaías entendió, voy a morir. Porque he visto a Jehová, ¿verdad? Al Rey, al mismo Jehová de los ejércitos, lo he visto con mis ojos. Y usted dirá, bueno, pero esto parece una contradicción bíblica. O sea, por un lado tenemos a Juan 1:18, que nos dice que nadie ha visto a Dios jamás. Y aquí tenemos en Isaías 6 que Isaías lo vio con sus ojos. Entonces, ¿se contradice la Biblia? No, la Biblia no se contradice. Y no es una contradicción bíblica. Porque mientras en Juan 1:18 se refiere a que nadie ha visto al Padre en su esencia, aquí en Isaías 6 se refiere a Jehová. Pero vamos a ver a Jehová quién. Vamos a leer para que usted entienda. Esto es interesante. Isaías, si recordamos en Isaías capítulo 6, versículo 1, dice, vi a Jehová. En Isaías capítulo 6, versículo 5 dice, mis ojos han visto, ¿verdad? Al mismo Jehová. Y empieza a dar una serie de profecías, ¿verdad? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Etcétera, etcétera. Usted puede leer estas profecías. Juan retoma estas profecías de Isaías 6. Y dice Juan que eso de quien hablaba Isaías era de Jesús. A quien vio Isaías fue a Jesús. En Isaías 6 dice que vio a Jehová. En Juan dice que eso aplica a Jesús. Ese escrito de Isaías 6 aplica a Jesús. Lo dice Juan. Fíjese lo que dice Juan 12, 36 al 41. Dice, mientras tengan paz, mientras tengan la luz, demuestren su fe en la luz para que lleguen a ser hijos de la luz. Después de decir estas cosas, Jesús, ¿de quién está hablando? De Jesús. Se fue y se escondió de ellos. ¿Quién se escondió de ellos? Jesús. Aunque había hecho tantos milagros. ¿Quién hizo tantos milagros? Jesús. El que se escondió, el que había hecho milagros delante de ellos. Dice, no ponían su fe en él. ¿Ok? Su fe en él. ¿Quién es este él de aquí? Obviamente este él de aquí es, del quien está hablando el contexto, Jesús. Aunque había hecho milagros, ¿verdad? Jesús había hecho milagros, aún así no creían en él. 38. Para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Y va a hablar de Isaías capítulo 6. ¿Ok? ¿Qué dijo? Jehová, ¿quién ha puesto su fe en nuestro mensaje? ¿Y quién le ha sido revelado el brazo de Jehová? Isaías también dijo la razón por la que no podían creer. Ojo, Isaías también dijo la razón. Isaías, haciendo referencia a Isaías capítulo 6, aquí Juan dice, esto que estaba diciendo Isaías, en capítulo 6, lo dijo por esta razón. Dijo la razón por la cual no podían creer. Versículo 40, les ha cegado sus ojos y les ha endurecido el corazón para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni regresen a Dios y yo los sane. Isaías dijo estas cosas porque vio la gloria de él. Vio la gloria de él. ¿Quién es este él del que está hablando? El mismo él de acá, que no ponían su fe en él. El mismo él que hacía milagros. El mismo él del que empezó a hablar Isaías, a quien le aplicó Isaías capítulo 6. Juan dijo
de él, de Jesús. Y habló acerca de él. ¿Quién es ese él? Jesús. Por eso no ponían su fe en Jesús. Por eso no creían a Jesús a pesar de los milagros. Por eso no aceptaban el mensaje que traía Jesús. Pero en Isaías dice que Isaías vio la gloria de Jehová, o vio a Jehová con sus ojos. Al mismo Jehová lo vio con sus ojos, dice Isaías. Y Juan dice que a quien vio Isaías, hablando Juan, dice Juan, Isaías vio a Jesús. Lo vio a él, vio la gloria de él y habló acerca de él. De que vendría a hacer milagros, de que no pondrían su fe en él, de que no mirarían lo que él hace, no razonarían, no creerían en él, se les endurecería el corazón, ¿verdad? No entenderían y no regresarían a Dios. Entonces, ¿a quién vio Isaías? A Jehová, que es Jesús, según Juan. Juan dice que Isaías vio la gloria de Jesús, la gloria de él, y habló acerca de él, del cual vendría, y no pondrían su fe en él, y no creerían en sus palabras, aunque hiciera esos milagros. Entonces, aquí no hay una contradicción. Mientras Juan capítulo 1, entonces Isaías vio y escuchó a Jehová el Hijo, a Jehová el Hijo. De lo contrario, si pensamos como los testigos de Jehová, tenemos una contradicción bíblica, porque Isaías nos dice que vio a Jehová. Y según el razonamiento de los testigos de Jehová, a Dios nadie lo ha visto, y según ellos, Dios nada más es el Padre. Entonces hay una contradicción, porque Isaías lo vio con sus ojos. Y luego Juan dice que ese Jehová que vio Isaías, dice Juan que es Jesús. Entonces tenemos aquí un problema muy grande de interpretación si pensamos como los testigos de Jehová. No tenemos este problema de interpretación si tomamos Juan 1:18 como está. Está hablando del Padre, de la esencia del Padre. Nadie ha visto Padre en su esencia, ¿verdad? Pero Isaías sí vio a Jehová el Hijo, ¿verdad? Entonces no hay una contradicción bíblica ahí. Seguimos. Pero quizás digan, y obvio tienen razón en decirlo, y es válido que argumenten de esta manera, que digan, sí, pero Isaías lo vio en visión. Bueno, primero no dice, yo vi a Jehová en visión. No lo dice. Pero supongamos, ¿verdad?, que era una visión. ¿Ok? La palabra visión significa percepción de las realidades físicas a través de la vista. Visión significa percepción de las realidades físicas a través de los ojos. O también se puede definir como la capacidad de ver. Entonces, Isaías vio a Jehová. No cambia nada. Lo vio. Vio a Jehová. ¿Ok? Seguimos. Isaías no fue el único. Vamos a mencionar algunas otras personas que vieron a Jehová. En Génesis 18:1 dice, traducción del Nuevo Mundo, después Jehová se le apareció a Abraham. Y en los siguientes versículos dice que Abraham levantó su vista y lo vio. Vio estos varones. Y uno de estos varones era Jehová. Después Jehová se le apareció a Abraham entre los árboles grandes de Mamré. Era la hora más calurosa del día y Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña. Se le apareció. ¿Y cómo supo Abraham que se le apareció? Porque lo vio. Génesis 18:33. Al terminar de hablar con Abraham, Jehová, ¿quién estaba hablando con Abraham? Jehová se marchó. ¿Cómo supo Abraham que se marchó? Porque vio cuando se marchó. Y Abraham regresó a donde estaba su tienda. Entonces, Jehová se le aparece a Abraham. Abraham habla con Jehová. Génesis 19:27. Luego dice, pues bien, Abraham se levantó temprano por la mañana y fue al lugar donde había estado de pie delante o de frente. ¿A quién? A Jehová. Yo le pregunto, ¿vio Abraham a Jehová? Según el pasaje, ¿sí o no? Sí, ¿lo vio? ¿Lo vio? Seguimos. Personas que vieron a Dios.
Primera Reyes 22, 19 al 20. Micaía dijo: escucha ahora las palabras de Jehová. Vi a Jehová sentado en su trono, y a todo el ejército de los cielos de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. Jehová entonces dijo: ¿quién engañará acá para que suba a Ramón, Galaad y mora ahí? Y uno decía una cosa, mientras que otro decía otra cosa. Pero dice que vio a Jehová sentado en su trono. ¿Lo vio o no lo vio? Sí lo vio. Claro que lo vio. Si a Dios nadie lo ha visto, ¿a quién vieron estos hombres? Si los testigos de Jehová, el argumento es que nadie jamás ha visto a Dios, ¿a quiénes vieron estos hombres? ¿Con quién hablaron? Ahora sigamos, no acabamos ahí. Hay un caso muy interesante. Déjenme... en Éxodo 24, del 9 al 11, pues bien. Y este caso es muy interesante porque no solamente un hombre vio a Jehová o a Dios, sino que nos narra que 70 y más vieron a Jesús, vieron a Dios. Éxodo 24, 9 al 11. Pues bien, Moisés, 1, Aarón, 2, Nadab, 3, Abiú, 4, y 70 ancianos de Israel subieron a la montaña. ¿Y qué pasó con ellos? Dice, y vieron a Dios. ¿A cuál Dios? ¿A cualquier Dios? No, al Dios de Israel, al Dios verdadero. ¿Ok? ¿Qué pasó con estos 74 varones? Vieron a Dios. ¿Dónde? En la montaña. Bajo los pies de él había algo parecido a un suelo de zafiro tan puro como los cielos. Fíjese, están describiendo lo que ellos vieron. Y él, aunque vieron a Dios, al Dios de Israel, Dios no les hizo daño. Aquí está, no les hizo daño, ningún daño. Más claro, ni el agua. Vieron a Dios y Dios no les hizo daño. Estos hombres importantes de Israel. Ahora, aquí aparece una alteración que hacen ellos en la traducción del Nuevo Mundo. Por eso la puse en azul. Esto que está entre comillas, esto no aparece en la Biblia de los Testigos de Jehová. Esto lo puse yo, esto que está aquí. Porque así es como debe decir en el hebreo original, o así es como dice en el hebreo original. ¿Cómo alteraron los Testigos de Jehová este pasaje? Porque es un pasaje sumamente fuerte, por eso lo alteraron. Así como los otros pasajes que hablan de la deidad de Jesús los alteran. ¿Por qué? Porque va en contra de su falsa doctrina. Bueno, este no fue la excepción. Dice, ellos, fíjese cómo dice, ellos tuvieron una visión del Dios verdadero. Aunque así fuera la traducción, la palabra visión es la percepción de las cosas a través de la vista. Lo vieron, no cambia nada. Pero han cambiado para decir, no, es que a Dios nadie lo puede ver. Y aquí vieron al Dios de Israel, entonces lo vieron, pero lo vieron en visión. ¿Pero por qué aclara que no les hizo daño si era una visión? ¿Por qué aclara? Y no les hizo daño. En una visión no hay peligro de nada. ¿Por qué no les hizo daño? Ahora ellos alteran y ponen, ellos tuvieron una visión del Dios verdadero. Dice que ellos dicen que así está escrito en el hebreo original. Pero en el hebreo original no dice así. El hebreo original simplemente dice, vieron a Dios, comieron y bebieron. Así, vieron a Dios. No dice en visión. No dice, estuvieron en una visión del Dios verdadero. No dice así. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, aquí vamos a mostrar, dado que no tenemos el interlineal hebreo de los Testigos de Jehová, mostraremos otro interlineal hebreo español para mostrarles que en el hebreo original no dice ellos tuvieron una visión del Dios verdadero. No dice así. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver. Aquí está. Interlineal hebreo español. Si usted pone atención aquí en estas, aquí es como van traduciendo, ¿no? Es la palabra en español más. Aquí están, estas de aquí son las palabras en hebreo, ¿verdad? Y el número correspondiente si usted tiene un interlineal hebreo español, puede ir a buscar este número en su interlineal y le va a decir qué significa la palabra. Pues,
Dice, más, este es Hebreos 24:10, que es el que alteraron. Dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes. O sea, que Dios no lo lastimó. ¿Ya? Sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron, fíjese cómo dice aquí, y vieron a Dios. No dice, y ellos tuvieron, ¿cómo dice vieron los testigos de Jehová? Y ellos tuvieron una visión del Dios verdadero. No aparece la palabra tener, no aparece la palabra visión, no aparece la palabra verdadero, ni del Dios verdadero. Dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron, los príncipes, ¿verdad? Vieron a Dios y comieron y bebieron. Es todo lo que dice. Y comieron, aquí está, comieron y bebieron. Y comieron y bebieron. Pero esto es lo importante. Vieron. No dice, y tuvieron una visión del Dios verdadero. No, vieron. ¿A quién vieron? A Dios. Vieron a Dios. ¿Quiénes son esos que vieron a Dios? ¿Quiénes? Bueno, los 74 hombres, ¿verdad? Como ya leíamos. Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel. A los cuales Dios no les hizo daño. No levantó su mano sobre ellos para lastimarlos. Sin embargo, estos más de 70 hombres, 74 hombres, vieron, dicen en el hebreo original, vieron a Dios. No dice, tuvieron una visión del Dios verdadero. No, vieron a Dios. Vieron a Dios. Entonces, Moisés, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel vieron al Dios de Israel y no murieron. Y si no murieron, ¿a quién vieron estos hombres si no fue al Dios de Israel? Dice que vieron al Dios de Israel. ¿A qué Dios vieron? Porque dice, y vieron a Dios. Por fin, ¿vieron a Dios o no lo vieron? Los testigos de Jehová dicen, no, nadie jamás ha visto a Dios. Sí, nadie ha visto a Dios en su esencia, al Padre. Pero aquí dice que lo vieron a Dios y Dios no extendió su mano sobre ellos, no les hizo daño. ¿Por qué aclarar eso? ¿Verdad? Porque si alguien se acerca de una manera inmunda a Dios, ¿verdad? Obviamente, como decía Isaías, habito en medio de pueblo de labios inmundos, ¿verdad? Soy hombre muerto. Pero Dios no les hizo nada a estos hombres y dice que vieron a Dios. Vieron, así literalmente, vieron a Dios. Seguimos. Quizás digan, sí. Pero lo vieron de otra manera. Nadie ha visto a Dios cara a cara. Éxodo 33, 20 nos dice, ¿verdad? Que nadie ha visto a Dios, el rostro de Dios. O sea, nadie ha visto cara a cara a Dios. Ese es el punto, que nadie lo ha visto cara a cara. Éxodo 33, 20. Nadie ha visto a Dios cara a cara. Bueno, hay varios pasajes que hablan de que sí han visto a Dios cara a cara, pero vamos a mencionar uno para no extender la clase nada más. Estoy haciendo una compilación de todos los estudios y luego que lo tenga, y vendrán muchos y más argumentos que los que presento aquí. Pero por lo pronto, nada más para referencia y para no extender tanto la clase, vamos a Éxodo 33:11. En Éxodo 33:11 vemos lo siguiente. Y Jehová hablaba a Moisés. ¿Cómo hablaba? Cara a cara. Y usted dirá, sí, pero de una manera diferente. No. Dice, de la misma manera, o esta es la Biblia de los testigos de Jehová, tal como le hablaría un hombre a otro. Cuando usted platica con otra persona, ¿cómo platica? Cara a cara. Dice, así hablaba Dios con Moisés, cara a cara. Entonces, ¿se ha visto a Dios o no se han visto? ¿Hay hombres que han visto a Dios o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Aquí dice, tal como un hombre hablaría con otro hombre, así, cara a cara. Seguimos entonces. Y usted dirá, bueno, esa es la interpretación que usted hace, pero Dios realmente no hablaba así. Eso es lo que tú
tú quieres hacernos creer que Dios hablaba cara a cara con Moisés. Eso no es así, eso es absurdo. Nunca Dios quiso decir eso. Esa es tu interpretación. Bueno, dice como le hablaría un hombre a otro. Sí, pero ese es tu entendimiento. Bueno, ok. ¿No me cree a mí? ¿Le creería usted a Dios? Si Dios nos dijera cómo era que Él hablaba con Moisés. Porque no, usted dice que esta es mi interpretación, que yo estoy interpretando como yo lo deseo, ¿verdad? Para tratar de ir en contra de su doctrina, quizás, o no sé qué es lo que usted piense. Pero vamos a dejar que Dios sea el mismo que nos diga cómo hablaba con Moisés. ¿Qué le parece? Vamos a la cita. Dios mismo diciendo y explicando cómo es que se llevaba a cabo esta conversación con Moisés. Números 12, del 7 al 8. Fíjese, palabras de Dios diciendo, pero no hago así con mi siervo Moisés. A él he confiado toda mi casa. Hablo con él. ¿Quién está diciendo esto? Yo no lo estoy interpretando. Esto es lo que está diciendo Dios. Dios está diciendo, saliendo de él mismo, dice, Dios está diciendo, yo hablo con Moisés, con él, ¿verdad? Con mi siervo Moisés, cara a cara. ¿Quién lo dijo? Dios, yo no. Yo no estoy interpretando, yo nomás estoy leyendo. Dios dijo, yo hablo con mi siervo Moisés, hablo con él como habla un hombre con otro, así como una plática, hablo con él cara a cara. Claramente y sin enigmas. Interesante lo que sigue. Él ve el aspecto de Jehová. Moisés miraba a Jehová. Obviamente, si hablaba cara a cara con él, miraba a Jehová. Entonces, sigue diciendo Jehová, entonces, ¿por qué no les dio miedo hablar en contra de mi siervo, en contra de Moisés? Ahora aquí hay unas preguntas interesantes. Si vimos en el pasaje anterior que nos dice, volvamos a la diapositiva, que Moisés hablaba cara a cara con Jehová, tal como hablaría un hombre a otro, así, una plática informal, ¿verdad? Un hombre con otro. Así hablaba Dios con Moisés. Y luego nos dice en Números 12, de 7 al 8, Dios mismo saliendo de él mismo estas palabras, dice, yo hablo con mi siervo Moisés cara a cara. Y él ve el aspecto de Jehová, o él ve a Jehová. Entonces tendríamos que preguntar, ¿mintió Dios? ¿Mintió Dios cuando Dios dijo que habló cara a cara con Moisés? ¿Dios miente? Usted sabe que no. Una de las características de Dios es que Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿mintió cuando dijo que habló con él cara a cara? ¿Que Moisés ve el aspecto de él? ¿Mintió Dios cuando dijo que hablaba con Moisés cara a cara como cuando un hombre le habla a otro, como vimos en el pasaje anterior? ¿Mintió Dios cuando dijo que Moisés miraba su aspecto? ¿Mintió Dios ¿verdad? En cuanto a estas cosas? Decir que que Moisés es su siervo y él habla de esta manera con él, cara a cara. ¿Cómo es que Moisés miró a Dios o a Jehová? Porque está hablando mi siervo Moisés, aquí está hablando Dios. ¿Cómo es que Moisés miró a Dios y escuchó a Dios si nadie ha visto a Dios? ¿Cómo Moisés lo vio? ¿Cómo Moisés platicó con él? ¿Cómo Dios dice, yo hablé cara a cara con Moisés? Entonces, ir en contra de esto y decir, no, Dios no habló cara a cara con Moisés, no es cierto, Dios no habló cara a cara con... Entonces, ¿le está diciendo mentiroso a Dios? Dice Dios de sus propios labios, de su propia boca, ¿verdad? Que Él habló Él habla, ¿verdad? O Él habló con Él cara a cara. Como cuando se hace una plática de un hombre a otro. Y que Él ve quién es Jehová, con quién está hablando. ¿Cómo? Si nadie ha visto a Dios. ¿Con quién habló Moisés? ¿Jehová miente? Porque según los testigos de Jehová en Juan 1:18 dice que nadie jamás ha visto a Dios. Pero aquí dice que habló con Moisés cara a cara y Moisés vio el aspecto de Jehová. ¿Mintió Dios entonces? No mintió. Aquí la interpretación de los testigos de Jehová es la que está errada porque ellos
pretenden de que solamente el Padre sea Jehová y solamente el Padre sea Dios. Ahora, volviendo y recapitulando el argumento de los testigos de Jehová del inicio, ya después de haber probado, haberles mostrado estos ejemplos. El argumento de los testigos de Jehová es el siguiente. Número 1, a Dios nadie le ha visto. Número 2, a Jesús lo vieron. Conclusión, por lo tanto, Jesús no es Dios. ¿Por qué? Porque lo vieron. ¿Ok? A Dios nadie le ha visto, a Jesús lo vieron. Entonces, Jesús no es Dios porque lo vieron. Usemos el mismo argumento en base a estos pasajes que hemos visto. A ver si está en armonía, porque dice, a Jehová nadie lo ha visto. Pero sin embargo hemos visto en esos pasajes que Moisés y Abraham y otros hombres también lo vieron. Si a Jehová nadie lo ha visto, y encontramos pasajes en la Biblia que dice que Jehová fue visto, entonces Jehová no es Dios, o Dios no es Jehová, porque lo vieron. ¿Estarían dispuestos los testigos de Jehová a aceptar este mismo razonamiento que ellos hacen en cuanto a Juan 1:18? En cuanto a Cristo, lo podemos aplicar a Jehová. A Jehová nadie lo ha visto, ¿verdad? Porque a Dios no hay, Dios es Jehová, dicen ellos. Única y exclusivamente Jehová es Dios, el Padre. Entonces al Padre nadie lo ha visto. O a Jehová nadie lo ha visto, según su razonamiento. Pero luego vemos el versículo de Dios que a Jehová lo vieron. Entonces Jehová no es Dios, porque lo vieron. Y a Jehová nadie lo ha visto. ¿Estarían de acuerdo en este razonamiento? Pues si su respuesta es no, tan inválido es el razonamiento que estoy dando abajo como el razonamiento que ellos están dando arriba. Porque están malentendiendo las Escrituras. Pensando que solamente y únicamente el Padre es Jehová. Que solo el Padre es Dios. Pero Jehová fue visto. Y si fue visto, entonces Jehová no es Dios. Sé que usted no concluirá de esa manera y es algo para meditar. Entenderá por qué no estamos de acuerdo en la manera de razonar en cuanto a la deidad de los testigos de Jehová. Porque no es un argumento válido, y si usamos el mismo argumento, pues lo aplicamos a Jehová y vemos que terminaríamos comprobando que Jehová no es Dios porque fue visto. Bien, seguimos entonces. ¿Por qué dice? Ustedes dicen, bueno, ellos dicen, ¿verdad? Pero es que dice que vio a Jesús. Ahí dice que lo vio, sí. Pero vieron la parte humana de Jesús. No, pero dejó de ser criatura y se hizo un humano. No, nunca dice que dejó de ser Dios. ¿Puede Dios dejar de ser Dios? Si Dios existe en forma de Dios y es Dios, ¿puede dejar de ser Dios? No, porque una de las características de Dios es que no puede dejar de ser Dios. ¿Ok? Entonces, dice Juan 1:18 otra vez, a Dios ningún ser humano lo ha visto jamás. Sí, pero aquí está hablando, en el 18 está hablando del Padre y en cuanto a su esencia. El Dios, otra vez con el artículo definido, haciendo referencia al Dios con D mayúscula, que aquí lo ignoran totalmente su propia regla. El unigénito que está en el Padre, Él es el que nos ha explicado cómo es Él. Entonces, si el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y no son dos dioses diferentes, sino solo un solo Dios, entonces al ver al Hijo vemos al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús lo declaró. Pero no en referencia a la parte física, porque la parte física, esa obviamente era como usted y como yo, ¿verdad? Por eso dice que tomó forma humana. Por eso en Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, la imagen, Jesús es la imagen visible de ese Dios invisible. ¿Ok? Para que nosotros pudiéramos verlo, Jesús tuvo que tomar un cuerpo humano, si no, no lo pudiéramos ver, porque Dios es espíritu. ¿Ok? Entonces, Jesús es la imagen de ese Dios invisible. Nos lo dice en Colosenses 1:15. Él, hablando de Jesús, es la imagen, ¿verdad?, del Dios invisible. O sea, Dios está en ese cuerpo humano de Jesús. Que no lo puedes ver, no puedes ver su parte invisible, pero puedes ver su imagen externa, ¿verdad?, del cuerpo físico, que es lo que puedes ver. El primogénito de toda creación. En Juan 12:45, mismo Jesús dice, el que me ve a mí,
también ve al que me envió. Pero ¿cómo lo vemos? ¿Cómo vemos al que le envió? Y los testigos entienden que este pasaje se refiere al Padre, que envió al Hijo. Entonces, si el Padre envió al Hijo, ¿cómo al ver al Hijo también puedo ver al que le envió? ¿Puedo ver al Padre? Bueno, no puedo ver al Padre porque es espíritu, ni al Hijo en su esencia porque es espíritu, pero puedo ver su imagen, puedo ver su cuerpo que tomó, con el cual lo puedo relacionar y con el cual lo podemos ver con nuestros ojos. En cuanto a las personas de ese tiempo, ¿verdad? Juan 14, 9. Jesús recuerda a Felipe que le dice, Señor, muéstranos al Padre. Jesús le contestó, Felipe, con todo el tiempo que llevo con ustedes, ¿todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. Traducción del Nuevo Mundo. Estos son traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. ¿Cómo es que nos dicen muéstranos al Padre? Si me has visto a mí, has visto también al Padre. Ahora, Jesús no estaba hablando de que si me viste a mí en el aspecto espiritual... No. El espíritu no se ve. Está hablando de la imagen del cuerpo físico. Y al entender que en ese cuerpo físico está Jesús, ¿verdad? El Hijo, Dios encarnado. Pues al verlo a Él, vemos al Padre, porque la sustancia es indivisible. Seguimos. En el versículo 10... lo puse en separado porque nuevamente, otra vez, alteran el sentido del pasaje. ¿Y por qué alteran el sentido del pasaje? Porque todo pasaje que diga, ¿verdad? Y de manera clara y explícita diga que Jesús es Dios o haga referencia a algo que ellos no creen, entonces hay que cambiarlo. Y fíjese cómo lo ponen en su Biblia. Dice Juan 14:10. Igual, el mismo ejemplo de Felipe, ¿va? ¿No crees que yo estoy en unión con el Padre? Dice que estoy en unión. Fíjese cómo lo interpretan. Y que el Padre está en unión conmigo. Las cosas que yo le digo no son ideas mías, sino que el Padre que se mantiene en unión conmigo, fíjese la interpretación, o la traducción que hacen, está haciendo sus obras. Suena como que Cristo está trabajando como nosotros a veces, como humanos, hacemos la obra de Dios. Estoy en unión con el Padre porque hago la obra del Padre. Pero en este caso Cristo no está hablando en referencia a eso. Vayamos al interlineal, que aparece ahí abajo, interlineal del reino de los testigos de Jehová. Y dice lo siguiente. Dice, ¿no creen que yo y el Padre, no creen que yo en el Padre, aquí está, yo en el Padre? ¿Por qué no creen que yo en el Padre y el Padre en mí está? El Padre en mí está. ¿Ok? El Padre está en Jesús, ¿verdad? En mí, dice Jesús. El Padre está en mí. El Padre en mí está. O en mí es, ¿verdad? Entonces, yo soy en el Padre o yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Es lo que dice el texto ahí. El Padre en mí está. Luego dice... lo que les estoy diciendo, yo lo estoy diciendo a ustedes, yo no lo estoy diciendo a ustedes por mí mismo. Yo estoy hablando, pero el Padre que permanece en mí, ok, aquí está, pero el Padre que permanece en mí, en Jesús, otra vez, porque Jesús está en el Padre y el Padre está en Él. Por eso Jesús dice, tanto tiempo estoy con vosotros y dice, muéstranos al Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre, porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Ahora esto es interesante porque dice, el Padre que permanece en mí, o dentro de mí, ¿verdad? Está haciendo su propio trabajo. Está haciendo el trabajo, está haciendo sus obras, está haciendo, aquí está, dice, is doing, ¿verdad? Está haciendo el trabajo de Él. Entonces, el Padre obraba en el Hijo, ¿verdad? Y llevaban a cabo la obra. No solamente el Hijo
obraba, sino que el Padre que estaba en el Hijo también trabajaba, también obraba. Es lo que dice el pasaje. Por eso, por lo contundente de este pasaje, los testigos de Jehová cambiaron su traducción. Dicen, estoy en unión, en relación, ¿verdad? Sino el Padre que se mantiene en unión conmigo. No. Dice, el Padre está en mí, se mantiene dentro de mí. Y yo estoy en el Padre, ¿verdad? Y al estar el Padre en mí, obviamente las obras que yo hago, las hace el Padre, porque el Padre está en mí. Por eso entendemos ahora por qué dice Colosenses 1:15 es la imagen de Dios invisible, por qué en Juan 12:45 dice el que me ve a mí ve también al Padre, por eso en Juan 14:9 en el versículo anterior a esto, por eso le dice, Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros, no me conoces, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Entonces de esa manera, como estamos juntos, las cosas que yo hago, digo, las hace el Padre está haciendo, ¿verdad? Las obras, porque está en mí, porque permanece en mí, que esto es lo importante. Fíjese, aquí está, el Padre permanece, ¿verdad? Se queda, está ahí en mí, haciendo sus obras, las obras del Padre. ¿De dónde? Desde estar dentro, en unión con su Hijo. Muy interesante. Entonces, en conclusión ya a esta parte, el Padre estaba en Jesús, Jesús estaba en el Padre, porque la sustancia es indivisible, la deidad es indivisible, Dios no se puede dividir, es un Dios, un solo Dios verdadero. Conclusión, este pasaje de Juan 1:18 no muestra que Jesús no es Dios. No, al contrario, dice que Jesús es el Dios, con el artículo definido, él, ¿verdad? Lo cual debería ponerse con D mayúscula. Y si dice, no, es que Jesús es un Dios. Bueno, pues entonces, ¿cuántos dioses verdaderos hay? Porque la Biblia habla solamente de un Dios verdadero. Y entramos otra vez en contradicción bíblica, ¿verdad? Isaías 44:6, 44:8, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Que nos habla que solamente hay un Dios verdadero. Jesús no muestra que Jesús no es Dios. Al contrario, muestra que Jesús es Dios. Porque lo declara ahí en esas palabras así. Dice otra vez el unigénito Dios, ¿verdad? El Dios unigénito. Dios lo declara como Dios. ¿Por qué decir que Jesús no es Dios? Y lo declara como Dios. Y no hay dos dioses verdaderos, hay un solo Dios verdadero. Entonces Jesús es ese Dios verdadero. El Padre es ese Dios verdadero. Muestra que Jesús no es Dios, es verdadero. Pues no hay dos dioses verdaderos. Y muestra que nadie ha visto a Dios en su esencia, en su sustancia. Nadie ha visto a Dios en su sustancia. O al Padre. En este caso Juan 1:18 habla del Padre. Nadie ha visto al Padre en su sustancia. Ni siquiera vimos la esencia de Jesús, como lo hemos visto, porque si existía en forma de Dios, Filipenses 2:6, y Dios es espíritu, pues no vieron la parte espiritual de Jesús, no vieron la deidad de Jesús. Lo que vieron esos hombres fue el cuerpo encarnado. Por eso dice el 14, y fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, ¿verdad? Gloria como el unigénito del Padre. Entonces ni siquiera vimos la esencia de Jesús, solo su cuerpo de carne. Así es que, no, si insisten en que nadie ha visto a Dios y que por eso Jesús no es Dios, pues entonces también podemos probarlo por medio de Jehová. A Jehová nadie lo ha visto y luego vemos pasajes que a Jehová lo vieron, entonces Jehová no es Dios. Cosa que obviamente no van a concluir de esa manera. ¿Por qué? Porque para armonizar estos pasajes que hemos visto, tienen que abandonar su manera de razonar las Escrituras y entender que no solo el Padre es Jehová, que no solo el Padre es Dios. De otra manera, hay contradicción bíblica. ¿Ok? Entonces, aquí nos vamos a quedar en esta clase. Espero que se haya sido de utilidad. Sé que habrá por ahí personas que no estén de acuerdo. Totalmente, ¿verdad? Apoyo su inconformidad. Quizás ha sido doctrinado así, quizás ha sido enseñado así. Pero mira las contradicciones que aparecerían. Si ese es el argumento, Jesús no puede ser Dios, ¿verdad? Porque Dios no ha sido visto, Jesús fue visto, entonces Jesús no es Dios. Bueno, Jehová no puede ser, no puede ser visto porque es Dios. Jehová fue visto, entonces Jehová no es Dios. No pruebas absolutamente nada. Entonces aquí, en 1:18, nuevamente vuelvo a aclarar, está hablando de que nadie ha visto a Dios en referencia al Padre en su esencia, en su naturaleza, recordando que Dios es espíritu. Bien,
Me despido de ustedes. Dios me los bendiga. El Señor les bendiga. Jehová los bendiga. Y nos vemos en la próxima semana, el próximo martes, en la próxima clase. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor